Seguimos con problemas de función de red operacional. Habíamos llegado hasta acá. Bueno, podemos comparar los tres casos donde las raíces S1, 2 pueden estar sobre el eje imaginario, sobre el eje real. Aquí tenemos una propiedad de las raíces. Como S1, 2 tiene esta forma, menos alfa más o menos raíz de alfa cuadrado menos W0 al cuadrado. Si hacen S1 por S2, les da W0 cuadrado. Y de hecho estas raíces las podemos poner en forma polar. Tendría módulo W0 con un ángulo de fase de delta, donde delta es tangente a la menos 1 de WD entre menos alfa. Entonces lo que tenemos es que C1, 2 ya hacen un círculo de radio R0 en el plano complejo y las raíces pueden estar sobre el eje real, sobre el eje imaginario, o pueden estar sobre el círculo de radio R0. Por ejemplo, si están sobre el eje imaginario, van a ser oscilatorias. Si están sobre el eje real, van a ser sobreamortiguadas. Si están sobre el círculo, van a ser oscilatorias y amortiguadas. A ver, aquí tenemos ahora un circuito RCL en paralelo. Bueno, es muy sencillo, ¿no? Sin fuentes, solo con condiciones iniciales. Bueno, aquí tendríamos B, que es el voltaje común, BL, BC. Tendríamos la ecuación de nodo. Y la otra ecuación sería B igual a R I sub R. Y con estas tres ecuaciones, si las trabajan aquí algebraicamente, llegan a la ecuación diferencial en B, que es de segundo orden. Y luego lo pasan a la forma de operador P. Esto quedaría RCP cuadrado más R entre L por B más B por P. Y de aquí se dividen entre RC y llegan a esta forma, ¿no? Ahora, para el circuito RCL en paralelo podemos hallar los parámetros más importantes, la atenuación alfa, el psi, que es alfa entre W0, el factor de calidad Q0, y la frecuencia angular W0. Pero en este caso no hace falta hacerlo directamente porque se puede hacer por sustitución directa. Básicamente lo que se hace es, se puede comparar con el caso RCL en serie. Teníamos el caso RCL en serie que la ecuación operacional tenía esta forma. Y lo que podemos hacer es comparar esta ecuación con esta. Si la comparan ven que este es casi igual. Este tiene el mismo factor. P si cambia pasa de R entre L a 1 entre RC y este es igual a este. Entonces, ¿qué hacemos? Para hallar, por ejemplo, alfa, lo vamos a hacer por sustitución directa. Vamos a cambiar R entre L por 1 entre RC. Por ejemplo, sabemos que para el circuito RCL en serie, alfa es R entre 2L. Como R entre L es 1 entre RC, entonces alfa paralelo va a ser 1 entre 2RC directamente. Este xi, que es alfa entre W0, que da R entre 2 raíz de L entre C, si hacen la misma sustitución, le va a dar G entre 2 raíz de C entre L. De hecho, la pueden ver acá. En este caso, por ejemplo, pasamos el 1 medio, R lo dividimos entre L, multiplicamos por L acá arriba, nos queda entonces esto, luego sustituimos R entre L por 1 entre RC, que sería este término, quedaría multiplicado por esto, separamos el R, entonces nos quedaría aquí, el C queda multiplicado por esto, y nos quedaría entonces L entre raíz de L, que quedaría arriba raíz de L,
y acá abajo quedaría C por la raíz de 1 entre C, quedaría raíz de C, es decir, daría 1 entre 2 por G entre raíz de C entre L, que es este resultado de aquí. Aquí es por sustitución directa. El factor de calidad Q0, que era W0 L entre R, bueno, L entre R es la inversa aquí, sería RC, entonces sería directamente W0 RC. O W0 C entre G. G es el inverso de la resistencia. Y en el caso de la frecuencia natural W0, que era 1 entre raíz de LC, en el caso paralelo queda igual, porque este término no cambia, es igual a este. Digamos una técnica que a veces se puede usar para simplificar el análisis. De hecho, vamos a ver algunos ejercicios donde usamos esa técnica. Vamos a ver otro ejercicio acá. Nos dicen para el circuito Y alfa y W0. Fíjense que en este caso tenemos un circuito CR, solo que L viene acompañado con una resistencia R1. Es decir, tenemos un circuito RLC en paralelo, una resistencia adicional R1 en la rama de L. Entonces, bueno, aquí se trabaja igual, se trabaja sobre el nodo, se tiene que IR es B entre R, y C es C de B de T, y L es B menos BL, donde BL es el voltaje de la inductancia, entre R1. Es decir, esto menos esto sería la caída en R1. Bueno, y se hace lo mismo, ¿no? Se trabajan las ecuaciones. Aquí ven todo el álgebra. Luego se pasa a la forma de operador. Nos daría aquí, por ejemplo, en 4 y L es por 1 más L entre R1 por la derivada y L de T pasaría a P. Y eso es igual a B entre R1. De aquí sacamos IL, que nos quedaría entonces en función de B y del parámetro y del operador P. Luego de 1 trabajan con esta ecuación y al final, bueno, hallan la ecuación que relaciona a B con el polinomio en P igual a 0 porque en este caso no hay fuentes. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Si queremos hallar alfa, vamos a hacer igual que lo hicimos en el caso anterior, por sustitución directa comparando. Fíjense que esta ecuación, si la comparamos con el caso en paralelo, sin la resistencia en esta rama, teníamos que aparece P cuadrado más P por 1 entre RC. Y aquí aparece P cuadrado más P por este factor. Y por tanto podemos hacer 1 entre RC igual a este factor. R1 entre L más 1 entre RC. Y luego habíamos dicho que alfa en el paralelo, en el caso normal, RLC era 1 entre 2 RC. 1 entre 2 RC. Y bueno, aquí sería un medio por sustitución directa, sería un medio por 1 entre RC, pero nos quedamos en que 1 entre RC lo vamos a sustituir por esto, entonces alfa quedaría de esta forma. De hecho, si hacen R1 igual a 0, coincide con el caso RC en paralelo. Y para W0, que era 1 entre raíz de LC, comparamos entonces este factor con el caso en paralelo sin la resistencia, que debería ser 1 entre LC, es decir, sustituimos 1 entre LC por este factor R1 más R entre RLC, que sería este de aquí. Entonces, como W0 es 1 entre raíz de LC, va a ser entonces la raíz de todo este factor de aquí. Entonces ya hallamos W0
comparación y sustitución directa, ¿no? Ahora vamos a ver un ejercicio interesante que sería ya aplicado, en este caso a la dinámica del galvanómetro, porque es interesante y vamos a ver cómo trabajar de forma con el operador P, con la función del operacional, nos permite resolver y obtener mucha información sobre el comportamiento dinámico del galvanómetro. Y es relativamente sencillo si lo trabajamos de esta forma. Recuerden, lo que estamos haciendo es resolviendo las ecuaciones diferenciales, pero algebraicamente usando el operador P. A ver, comenzamos aquí con el galvanómetro. Sabemos que el galvanómetro básicamente consiste en un imán, un magneto, que sería este imán, que tiene esta forma, el norte-sur. Eso produce unos campos B, que son estas líneas de campo B, que son radiales. Esto tendríamos aquí el rotor del galvanómetro y estas rayas aquí serían entonces las espiras. Sería esta parte D de las espiras. Esto sería una espira, esta sería otra espira y la profundidad hacia adentro de la página sería entonces L. Estas serían las espiras o la bobina. Esto, bueno, aparte de esto, el galvanómetro tiene un muelle de torsión aquí, que es para llevar la aguja siempre a su posición inicial. Aquí nos dan unas dimensiones. Esto fíjense que coincide con D, que es el ancho de las espiras. Aquí se cita con un voltaje BC entre A y N y eso genera una corriente IC. Entonces, bueno, el magneto permanente, el imán, provee un campo radial constante B. Son estas líneas en azul. En la bobina movible se induce una corriente en cada lado de la bobina y se producirá una fuerza. A ver, una vez que pasa una corriente por acá, como esta corriente pasa por el alambre, por la bobina, por cada una de las espiras y está sujeto a un campo B, se va a producir una fuerza magnética que esto se va a ver más adelante en electromagnetismo, va a ser proporcional al campo B, a la corriente IC y a la longitud L de la espira. L sería esta parte que es la que está expuesta al campo magnético. Aquí esta parte, el campo magnético sería paralelo y no produce fuerza, de acuerdo a la ley de Ampère, y se producirá un torque proporcional a la corriente. Luego, el torque sobre la bobina va a ser igual a... ¿Qué va a ser el torque sobre la bobina? Bueno, va a ser igual a Km y C, donde Km, esta constante Km, va a ser medida por BLND. ND sería entonces esta distancia por el número de espiras. N sería el número de espiras. El torque de la bobina, entonces, fíjense que va a ser igual a la fuerza, es decir, Km y C sería entonces B y C por L por ND. Aquí básicamente sería la fuerza por el brazo de la fuerza, porque estamos hablando de un torque, ¿no? Si se genera aquí sobre esta bobina, sobre este lado de la espira, una fuerza, en este caso entraría hacia la página, que haría girar a la espira. El brazo de fuerza, como lo hace girar sobre este eje, el brazo de fuerza sería, y de aquí a aquí hay D, sería D medio, pero se genera una fuerza sobre ambos lados de la espira, es decir, sobre este lado y sobre este otro lado. Entonces sería dos veces el brazo de la fuerza, que sería D medio, y daría D. De ahí entonces que tendríamos B y C L por D por el número de espiras. Entonces esto se pone, el torque de la espira se pone en función de IC, porque es una de las variables que nos interesa. Y esto sería entonces una constante porque sería B, el campo magnético, por LND, que son constantes. Entonces tenemos que el torque va a ser proporcional al flujo dentro de la bobina, este flujo de magnético B. El flujo entonces sería el campo por el área, que es B por LD.
Fíjense que aquí aparece B por LD. Entonces, efectivamente, el torque es proporcional al flujo dentro de la bobina y al número de espiras en la bobina. Este torque que se genera sobre la espira debe igualar en equilibrio. Recuerden que el galvanómetro, una vez que se pasa una corriente IC por la espira, la aguja entonces se deflecta hasta un punto. Ese sería el punto de equilibrio. Cuando la aguja está estable, estaría en equilibrio, y en ese punto este torque que está generando esta corriente IC debe ser igual a todos los torques que se generan dentro del galvanómetro. Recuerden que esto es electromecánico, ¿no? Tienen esta parte eléctrica, pero también tienen una parte mecánica. Es decir, que el torque debe ser igual a todos los contratorques mecánicos, al torque inercial, a la inercia que tiene la bobina, porque esto tiene una masa, a los torques de fricción, a la fricción, y de restauración. El restauración en este caso es el muelle de torsión, que es el muelle que una vez que IC se hace cero, hace que la aguja se devuelva. En el centro de esto se llama el rotor, habría un muelle. Por tanto, se puede poner que en la ecuación de equilibrio Km y C va a ser igual a JP cuadrado más FP más K por tita. Y ahora vamos a ver de dónde sale esto. Donde tita es el ángulo de giro de la bobina o de deflexión. Esto gira y hace girar la aguja. Y gira este ángulo tita. Ahora, ¿de dónde sale este JP cuadrado tita? Bueno, el torque de inercia, es decir, la inercia del sistema. Cuando lo vean en física, recuerden que inercia, cuando algo está girando, es el momento de inercia por la aceleración angular, como si fuera masa por aceleración. Solo en este caso es momento de inercia por la aceleración angular, pero la aceleración angular es la derivada con respecto a t de W, que es de tita de t, es decir, la derivada segunda de tita con respecto a t, que si lo pasan a operador quedaría p cuadrado por tita. Entonces de aquí sale J por alfa sería J por P cuadrado por tita. W sería la frecuencia angular, la velocidad angular. Luego el torque de fricción va a ser proporcional a W, entonces lo llamamos FW, esta sería la constante de proporción. El torque de restauración, como esto es un muelle, va a ser proporcional a tita y a la constante de elasticidad del muelle, es decir, un K por un tita, que sería este término. Y de aquí salen entonces estos tres términos. Por ejemplo, si IC es igual a una constante, IC constante, si aplicamos un voltaje constante, se genera una IC constante. P y P cuadrado son 0, y nos daría entonces que Km y C es igual a simplemente K por tita. Estaría equilibrado simplemente con K por tita por el muelle de torsión. Y en este caso, bueno, si C es constante, tita sería igual a esto. Ahora, para seguirlo modelando, hay que tomar en cuenta que el giro de las espiras en un campo magnético produce o induce una fuerza electromotriz en la bobina proporcional a la velocidad angular, P tita, de acuerdo a la ley de Faraday. El hecho de que esta espira, en la cual está dentro de un campo magnético, se va a inducir una fuerza electromotriz que va a ser proporcional a W, a la frecuencia, a la velocidad angular con la cual está girando. De acuerdo a la ley de Faraday, es decir, que el voltaje inducido va a ser igual a Kmp por tita. Ahora, ¿por qué usamos va a ser proporcional a W, que es P por tita? ¿Y por qué usamos Km? Porque la constante de proporcionalidad es Km, porque esta FEN y el voltaje aplicado definen IC, es decir, B sub I, que lo vamos a ver después en el modelo eléctrico. B sub I va a afectar y va a definir IC, pero resulta que IC habíamos dicho que es proporcional a Km.
Es decir, IC está afectado por la constante Km. Luego, ¿qué podemos hacer para seguirlo trabajando? Vamos entonces a reducir todo a un modelo eléctrico. El equivalente eléctrico, el movimiento de la bobina, sería una resistencia de la bobina RC. La bobina tiene una resistencia RC en serie con el voltaje inducido V sub I y una autoinductancia LC. Estamos modelando este circuito de entrada, que es básicamente una espira, o un grupo de espiras, ¿no? Y por tanto la espira tiene una autoinductancia LC, una resistencia. Se aplica el voltaje, se genera la corriente IC, porque ahora tenemos que relacionar VC con IC. Y un voltaje inducido, porque se induce un voltaje dentro de esta espira, que quedaría en serie con la resistencia y la autoinductancia de la espira. Luego, si LC es pequeña, podríamos reducir el circuito a un circuito RC V sub I, ¿no? En esta malla de entrada tenemos VC igual RC por IC más V sub I. En este caso, perdón, en esta, si hacemos LC, la consideramos muy pequeña. Luego VC sería RCIC más V sub I, pero V sub I habíamos dicho que era KMP tita, y de aquí podemos despejar tita, nos quedaría en función de VC, IC y P. Luego tenemos de la ecuación 5, KM y C era esto por tita, aquí sustituimos tita por esto, y fíjense que ahora ya tenemos una ecuación donde relacionamos de un lado IC, del otro lado IC y P. Luego esto se trabaja algebraicamente y llegamos entonces a esta ecuación que hemos visto en la teoría, donde tenemos la respuesta IC a la entrada BC. Hemos relacionado IC con BC a través de estos dos polinomios en P. Pero esto lo podemos seguir simplificando, porque BC lo podemos relacionar a la impedancia vista entre A y N, es decir, la impedancia vista por BC, que es ZC por la corriente IC. Esta sería la impedancia de entrada vista por BC. Entonces aquí de 17, si BC es ZC por IC, los IC se van y podemos despejar la impedancia vista entre A y N. Esto lo estamos haciendo para ver toda la información que nos pueda dar este tipo de análisis y lo relativamente fácil que es, ¿no? Entonces podemos hallar la impedancia vista entre A y N en función de P, que daría una función de P. Esto lo podemos separar en esta forma. Y al final tenemos RC más este término que lo podemos reducir a RC más un ZC', donde ZC' sería todo esto. O el inverso, YC' sería todo esto. Es decir, que este YC, si lo ven aquí, va a ser igual a P P por J entre Km cuadrado, que vamos a llamar, como esto es admitancia, es el inverso de la impedancia, sabemos que entonces P por un factor, una constante, va a ser el equivalente a un capacitor. Es decir, por eso podemos poner P por un C', donde C' sería este término, J entre Km cuadrado. Este término, que es constante, como es admitancia, sería el inverso de una resistencia, es decir, la resistencia R' sería Km cuadrado entre F. Y este término, como es admitancia, sería un inductor. Por eso ponemos 1 entre PL', donde L' sería este término de acá. Es decir, que entre la impedancia vista entre A y N, vista por BC, se puede modelar por una resistencia RC y un circuito, fíjense que como son admitancias están sumados, sería un circuito paralelo RLC.
donde tendríamos R', L' y C'. Esto estaría justo aquí en el punto B, entre B y N, porque hemos modelado la autoinductancia y el voltaje inducido. El voltaje V sub N, en este caso, porque habíamos hecho LC pequeña, era directamente V sub I, y V sub I era Km de θ de T. Por ejemplo, podríamos trabajar con el circuito abierto, que pasa si y C es igual a 0. RC no tiene efecto y tenemos un circuito simple RCL en paralelo. Sabemos que en el circuito RCL en paralelo, si y C igual a 0, él va a tener raíces SC1, 2 del tipo menos alfa más o menos raíz de alfa cuadrado menos W0 cuadrado, que alfa era 1 entre 2 RC, en este caso sería R', C', porque estamos hablando de este circuito R', L', C' en paralelo si y C es igual a 0. W0 al cuadrado era 1 entre L', C'. Esto lo pueden sustituir y les va a dar aquí K entre J. Aquí se puede agregar una resistencia Rx entre A y N. Entonces el circuito eléctrico va a ser un Rx en paralelo a... Entonces en este caso tendríamos un circuito RLC en paralelo. Y aquí entre estos dos puntos tendríamos entonces una resistencia, que sería esta resistencia en serie Rx más Rc. Es decir, el circuito eléctrico sería Rx más, bueno, en este caso Rx más Rc, que quedaría en paralelo con R'. Entonces, ¿cómo podemos hallar para este circuito si agregamos Rx? ¿Cómo podemos hallar ahora alfa y W0 cuadrado? Bueno, podemos hacer lo que hicimos en los ejercicios anteriores, en los problemas anteriores, por sustitución, comparando, ¿no? W0 no se ve afectada por el hecho de agregar Rx más Rc. Entonces solo va a depender de L' y C', pero alfa ahora no va a ser 1 entre 2 R' C', sino 1 entre 2 R segundo prima C'. Es decir, W0 no cambia, solo depende de L' y C'. Alfa sí cambia, depende de R, de la resistencia. Para R segunda prima hay que agregar a Rx, Rc. Hay que agregar Rx, Rc y R'. En este caso, Rx y Rc están en serie. Sería este caso. Rx y Rc están en serie. Estamos viendo este circuito simplemente. Ahora, sería básicamente un circuito Rx y Rc en paralelo con un circuito R', L', C'. Entonces, Rc, Rx estaría en paralelo a L', C' y R. Y R', perdón. Por tanto, la admitancia, como están en paralelo, 1 entre R segundo prima va a ser igual a 1 entre Rc más Rx más 1 entre R', que es F entre Km cuadrado. Y ese sería el R segundo prima que hay que utilizar aquí. Eso afectaría a alfa. ¿Y qué es alfa? Alfa sería la atenuación de la oscilación, tanto eléctrica como mecánica, pues la bobina está entre B y N. Es decir, básicamente lo que hacemos en este caso es que agregando una resistencia Rx podemos manejar los límites mecánicos, se pueden controlar, se pueden alterar a través de esa resistencia. Bueno, la idea de agregar esta resistencia es que podríamos cambiar la atenuación del sistema, porque el sistema alfa, que es la atenuación, tanto eléctrica como mecánica, dependería básicamente de la construcción.
de esta espira y del resto del sistema mecánico, pero si la queremos controlar y tener, por ejemplo, queremos tener una atenuación, que la aguja se mueva de una forma en particular, más suave, más atenuada, podríamos agregar esta resistencia Rx y alteramos de esta forma alfa sin alterar W0. Bueno, entonces es un ejemplo de la utilidad que tiene este tipo de análisis. Seguimos en el próximo vídeo.